Esta es la tercera parte del seminario número 9 de Fisiología Cardiorrespiratoria. El aparato respiratorio del ser humano optimiza todos los aspectos de la respiración externa. Cuenta con una serie de mecanismos que generan la mayor diferencia de presiones de los gases que deben difundir a nivel de los tejidos metabolizadores. Cuenta con una bomba de aire, formada por las vías respiratorias superiores y las grandes vías respiratorias pulmonares. También la caja torácica y los elementos esqueléticos asociados, como por ejemplo los músculos esqueléticos que realizan el trabajo para generar las diferencias de presión. Todo esto hace posible la ventilación alveolar, que es la entrada y salida de aire entre la atmósfera y el alvéolo. Tiene mecanismos para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Los eritrocitos están altamente especializados para transportar oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono en sentido inverso. La hemoglobina permite que la sangre transporte 65 veces más oxígeno que una solución salina. Y en los capilares sistémicos, esa hemoglobina reacciona químicamente con el dióxido de carbono amortiguando el pH. También tiene una superficie de intercambio ideal para la difusión. Recordemos que el flujo difusivo podía ser analizado con la ley de Fick, y el flujo de un gas es más grande cuanto más grande es el área de intercambio. La superficie disponible para intercambiar a nivel de los alvéolos está alrededor de 100 metros cuadrados, verdaderamente gigante. También el flujo difusivo es mayor cuanto menor sea el grosor de la membrana. Esta membrana es extremadamente delgada. El alvéolo es un lugar donde una enorme cantidad de aire se junta a través de esta membrana con una enorme cantidad de sangre. Es una membrana óptima para maximizar la difusión y conseguir que el equilibrio de estos gases ocurra con el menor tiempo posible. Además, tiene un aparato circulatorio, un corazón de 4 cavidades que genera un flujo convectivo de sangre del otro lado de la barrera y minimiza la mezcla entre sangre oxigenada y no oxigenada, favoreciendo que del otro lado también las concentraciones sean óptimas. A los alvéolos llega la sangre con el menor oxígeno posible y con la mayor cantidad de dióxido de carbono posible para maximizar el flujo difusivo a lo largo de ese trayecto. Además, está dotado con mecanismos de regulación local de la relación entre la distribución ventilación-flujo. Recordemos que para que el intercambio sea óptimo, no solamente necesito que haya ventilación, que haya un flujo convectivo externo y también un flujo convectivo interno de circulación, sino que tengan la relación correcta entre sí. De nada me sirve ventilar un alvéolo que no está perfundido, ni perfundir un alvéolo que no está ventilado. Hay mecanismos locales que pueden regular alteraciones en esta relación. Lo veremos en clases futuras. Y también tiene un mecanismo de regulación central de la ventilación. Quimioreceptores, aferencias, centros integradores, efectores, que son los músculos esqueléticos, permanentemente monitorizando los niveles de gases en sangre, la consecuencia de esa ventilación y enviando señales de retroalimentación para ajustarlo. Los pulmones humanos están divididos en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que se llaman superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo, 2, superior e inferior. El pulmón derecho tiene el 55% de la masa y función pulmonar. Nos referimos a las vías respiratorias que se bifurcan de manera progresiva
por su número de generación. La tráquea es la generación 0. Y a partir de ella, en el ser humano hay 23 generaciones siguientes. A medida que aumenta el número de generación, las vías se van haciendo cada vez más estrechas, disminuye el número de cilios, hay menos células secretoras de moco, menos glándulas submucosas y también menos cartílago en las paredes. El último con cartílago es la generación 10, que es el último bronquio. Denominamos bronquio a las vías que tienen cartílago. A partir de la 11 son bronquíolos, sin cartílago. En los bronquíolos, la luz se mantiene permeable porque están rodeadas por una presión más negativa que la que hay intraluminal, y también por la tracción hacia afuera de tejidos circundantes, pero los bronquíolos son susceptibles al colapso durante la expiración. Hasta la generación 16 no hay alvéolos y no hay posibilidades de intercambio gaseoso con la sangre. Las vías respiratorias desde la nariz hasta la generación 16, que es el último bronquíolo sin alvéolo, son vías respiratorias de conducción y van a representar el espacio muerto anatómico, que es de unos 150 mililitros en hombres y 100 mililitros en mujeres. A partir de la generación 17 aparecen los alvéolos y se denominan bronquíolos respiratorios, y mantienen esa denominación de bronquíolo respiratorio hasta la generación 19. Luego se denominan conductos alveolares, entre la 20 y la 22 inclusive, y por último, sacos alveolares. El conjunto de todas las vías respiratorias que se originan en un único bronquiolo terminal, es decir, todos los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares que parten de él, junto a los vasos sanguíneos y linfáticos asociados, forman la unidad respiratoria terminal o lobulillo primario. La tráquea en un adulto promedio tiene 2,5 centímetros cuadrados de sección transversal, y el área de sección transversal total de las vías que siguen a ella disminuye levemente, muy lentamente, hasta la tercera generación. En esta curva tenemos en rojo el área de sección transversal total y en violeta la velocidad resultante. A medida que el área disminuye en las primeras generaciones, la velocidad aumenta, pero a partir de la cuarta generación el área empieza a aumentar, primero lentamente, después muy rápido, y a consecuencia la velocidad empieza a disminuir. A partir de la generación 16 ya esta velocidad es tan lenta que la convección es cada vez menos importante y empieza a dominar un flujo difusivo. Podemos decir que de la generación 0 hasta la 16 el flujo es convectivo, pero de la 17 en adelante es difusivo. El alvéolo es el lugar donde se desarrolla el intercambio gaseoso. Son estructuras esféricas con un diámetro de entre 75 y 300 micrómetros, y la superficie combinada de todos ellos es de alrededor de 100 metros cuadrados. Pueden llegar a contener un volumen, según el tamaño del individuo, de hasta 5 o 6 litros. Ya varias veces en esta clase hemos definido a la ventilación pulmonar como esa movilización de aire que hay entre la atmósfera y el interior de nuestro aparato respiratorio. La ventilación pulmonar tiene dos componentes. Por un lado, la ventilación alveolar, que es el aire que va desde la atmósfera, aire fresco, hacia el aire alveolar. Va a difundir y mezclarse con el aire que hay en el espacio alveolar. Este aire es el que va a tener la posibilidad de hacer intercambio con la sangre y va a aportar una bocanada de oxígeno y va a limpiar el dióxido de carbono del espacio alveolar. Y después hay otra parte de aire que va a quedar en las vías de conducción.
todas esas vías que había desde la nariz hasta los bronquiolos terminales, que no tenían alvéolos y no tenían posibilidad de realizar intercambio gaseoso. Todo este espacio que hay se llama espacio muerto anatómico. Por ejemplo, supongamos una ventilación corriente en un individuo promedio. El volumen que entra, relajado, tranquilo, es 500 mililitros de aire. En esta imagen tenemos, por ejemplo, 500 mililitros de aire puro, limpio, que está por entrar a los pulmones. Adentro de los pulmones podemos simplificar diciendo que todo está lleno de un aire exactamente igual al aire del espacio alveolar. Más adelante comprenderemos por qué es así. Al momento de inspirar, entra al cuerpo 500 mililitros de aire puro. Y también entran a los alvéolos 500 mililitros de aire. Pero los primeros 150 mililitros que entraron a los alvéolos no son aire puro. Son el aire que estaba atrapado en las vías de conducción. Entonces, en realidad, el alvéolo está recibiendo 150 mililitros de aire viciado que quedó del movimiento ventilatorio anterior y 350 mililitros de aire puro oxigenado para diluirse y difundir aquí y hacer una mezcla, mejorando el nivel de la presión de oxígeno y disminuyendo la presión de dióxido de carbono. Por otro lado, hay otros 150 mililitros de aire que están quedando en las vías de conducción y que no van a hacer hematosis y que simplemente entraron y van a salir sin modificarse. Al momento de la expiración, el aire que ingresó a los alvéolos ya se ha mezclado con lo que había, esto está diluido y con la expiración también va a perder 500 mililitros los alvéolos y también va a perder 500 mililitros el cuerpo, pero en realidad 150 mililitros del aire alveolar van a quedar atrapados en las vías de conducción y 150 mililitros de aire puro que entraron van a salir como entraron. Lo que realmente se intercambia, el verdadero intercambio que hubo, son estos 350 mililitros de aire mezclado, viciado alveolar, digamos. Esto es el espacio muerto anatómico y la ventilación pulmonar incluye la ventilación alveolar y también la ventilación del espacio muerto anatómico. La técnica de Fowler nos permite estimar el tamaño de ese espacio muerto anatómico. Consiste en realizar una inspiración única en un volumen corriente después de una expiración tranquila de un aire que no contenga nitrógeno. Lo que habitualmente se usa es oxígeno al 100%, pero podría usarse cualquier gas o mezcla gaseosa sin nitrógeno. El principio de esta técnica es que los pulmones previamente venían ventilando aire atmosférico. El aire atmosférico está lleno de nitrógeno, es el gas más abundante como ya hemos visto en esta clase. Y si yo hago una inspiración con aire sin nitrógeno, la expiración subsecuente va a tener una primera parte en la que no va a haber nitrógeno, una primera parte que va a corresponder al aire que entró y salió sin modificarse y sin mezclarse con el aire alveolar. Esa primera parte va a corresponder al aire en el espacio muerto anatómico, todo lo que llegó a las vías de conducción que no se mezcló con lo que había dentro del pulmón. Y después de ahí va a aumentar bruscamente la cantidad de nitrógeno, porque dentro del aire alveolar estaba todo lleno de nitrógeno, era el gas más abundante que encuentro ahí adentro. Y basando en esto, conociendo cuál es el volumen de aire expirado que no tenía nitrógeno, puedo saber qué volumen tiene el espacio muerto. La curva B muestra un caso extremo en el que no hay ningún tipo de mezcla y el cambio entre espacio muerto y aire alveolar es brusco. En realidad hay una zona de mezcla y podemos ver una zona de espacio muerto puro en la que realmente no hay mezcla y una zona de meseta con alto nivel de nitrógeno que no baja, que corresponde al aire alveolar puro.
En el medio hay una pequeña zona de transición que tiene una forma sigmoidea. Pero de todos modos, el área correspondiente a cada uno de los sectores es similar a la que nos daría esta simplificación. De esta manera terminamos con la tercera parte de la clase. En la próxima parte vamos a aprender a estimar el tamaño del espacio muerto fisiológico utilizando la ecuación de Bohr. También vamos a ver cómo cambia la presión de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos y en la sangre en función de la ventilación, y vamos a estimar la presión alveolar de oxígeno utilizando la ecuación del gas alveolar. Muchas gracias.